Bueno, saludo a la amada Iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con este título, Doctrina Bíblica del Matrimonio y su contexto, pacto, vínculo, divorcio y estado posterior del mismo. Estás viendo allí en pantalla una cronología en donde están los 8 pactos bíblicos, los pactos que Dios hizo con el hombre, que estableció, y donde Dios dejó las legislaciones, las leyes, para el gobierno de su pueblo. A la derecha arriba, porque esta cronología es una columna vertical, se mide de arriba hacia abajo, y allí se ve el orden numérico. Tenemos arriba a la derecha, en verde, el pacto edénico es cuando Dios hizo con Adán el pacto y estableció también el matrimonio, el pacto y el vínculo. Luego vienen distintos pactos, el que nos interesa a nosotros es el violeta a la izquierda, aunque mencionaré el resto también, en donde dice en violeta, pacto de Dios con Israel, el pacto palestino, es decir, la ley de Moisés, el tratado legislativo que le entregó para el gobierno de Israel en Palestina, lo que conocemos como la ley mosaica. Ese es el segundo pacto importante. Todos son importantes, pero en cuanto al tema del matrimonio. Y abajo a la derecha, el último pacto, es el pacto de Jesús con la Iglesia y la legislación que la Iglesia establece para el matrimonio, vínculo, divorcio y estado posterior de los que se divorcian. Ahí podemos ver en imagen más ampliada, que luego lo vamos a mostrar y lo iré mostrando en forma más ampliada, al gráfico en donde uno puede leer mejor los datos y podemos decir que desde Adán hasta el pacto que hizo Dios con Israel, el decálogo, los 10 mandamientos y el tratado legislativo, hay 2708 años y 1608 años antes de Cristo. Y desde Adán al pacto de Jesús con la Iglesia actual, hay desde Adán 4776 años hasta que comienza la era cristiana. Pero, si nosotros vamos a la legislación y al pacto, hay 4310 años, como lo puedes ver aquí en este gráfico, una distancia desde Adán hasta el pacto de Jesús de 4310 años. Pero desde el pacto de Moisés hasta el pacto de Jesús hay unos 4641 años. Esto es muy importante, son datos sumamente importantes que nos ubican y nos posicionan en el lugar que corresponde. Ahora vamos a pasar, sí, al asunto que tiene que ver con todo aquello que es necesario conocer. Lo que vamos a abarcar esencialmente es el aspecto legislativo. No vamos a ir por otro lugar para que no se haga tan extenso, tan largo el tema. Queremos llegar en un solo contenido a toda esta información que es fundamental tratarla de una sola vez y ver cómo creó Dios las cosas, cómo fueron, cómo Él lo determinó desde la misma creación, ver levemente los distintos aspectos que hubo durante el Antiguo Testamento y cómo lo que Dios hizo en el huerto del Edén lo establece nuevamente hoy en la Iglesia. Además de considerar legislaciones que hoy no se pueden aplicar y dar una explicación adecuada a este asunto porque se está pervirtiendo muchísimo algunas cosas. Tampoco puedo hablar mucho en cuanto a distintas doctrinas por el tiempo para que no se excedamos en tiempo. Ingresemos en materia. Doctrina bíblica del matrimonio y su contexto, pacto, vínculo, divorcio y estado posterior del mismo. El matrimonio. Pacto, vínculo y divorcio. El matrimonio es la unión legal y religiosa de un hombre y una mujer.
Unión legal que debe realizarse con los instrumentos públicos correspondientes. Esto es registro civil, juez de paz, persona competente, y documentaciones correspondientes. Unión religiosa, esto es, ante Dios por medio de las autoridades eclesiásticas, iglesias correspondientes. Esto es, ministros, evangélicos, pastor, obispo, etc., a quien le corresponda. El matrimonio es una unión de por vida, realizada por Dios mediante su poder y su palabra, lo cual produce una unión indisoluble, salvo por la muerte física del cónyuge. En el matrimonio Dios admite el divorcio de convivencia, no divorcio vincular. Dios aborrece el divorcio. Malaquías capítulo 2, verso 16. Solo admite separación de convivencia. En los casos en donde está en peligro la salvación del alma de uno de los cónyuges. En Malaquías capítulo 2, verso 16, todo lo que vamos a leer es de la versión de Casiodoro de Reina, 1569. Dice: el que aborrece enviándola, dijo el Señor Dios de Israel, cubre la iniquidad con su vestido, dijo el Señor de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Es decir, que Dios reprueba el divorcio, porque sí, nada más. ¿Y por qué Dios habló de esto? Porque en la ley, Moisés le dio una ley, no Dios, una ley, un decreto de Moisés que permitía el divorcio. Pero esto no lo entregó Dios, esto fue de Moisés. Jesús lo aclara perfectamente en Mateo 19. Entonces, vamos a ver también esa ley que dio Moisés, que no es un mandamiento de Dios, y vamos a ver los inconvenientes que puede tener en nuestros días. Unión legal y religiosa original. Dios creó al hombre, Adán, Dios creó a Eva de una de las costillas de Adán, y este dúo, que esencialmente son uno, se generó uno. Es decir, Dios creó a Adán de la costilla, creó a Eva, en esencia son uno, un clon del mismo ADN, pero femenino. Y luego, cuando los une en matrimonio, lo vuelve a ser uno. Ahora por su palabra y por su ley. 2 veces hecho uno. Propósito de Dios en la creación del hombre. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que se anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 2, versos 7 y 8. Y formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y había plantado el Señor Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que formó. Génesis capítulo 2, verso 21 al 23. Y el Señor Dios hizo caer sueño sobre el hombre, y se adormeció. Entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y edificó el Señor Dios la costilla que tomó del hombre en mujer, y la trajo al hombre. Y dijo el hombre: esta vez, hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Así que en estos pasajes vemos claramente cómo fue todo hecho, cómo fue hecho cada uno. O sea que Eva es un clon femenino de Adán, obviamente de una misma carne, de una misma sangre, por eso dice estos términos usa el apóstol Pablo, no hay otra forma. Y luego Dios los casa, Dios
Dios hace la ceremonia del matrimonio, los casa a Adán y Eva, todavía en el estado de inocencia, o sea, antes de la desobediencia. Veamos este tema en donde Dios los casa y establece el matrimonio. Entonces, ya eran uno porque fueron hechos de una misma cosa. Ahora van a ser reforzada esa situación de uno por la palabra de Dios. Institución del matrimonio. Génesis capítulo 2, versos 24 y 25. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea que Dios le habló a Adán para que le enseñe a sus hijos cómo es el tema de la unión de parejas del matrimonio. Ahí Dios lo estableció. O sea que Dios hizo la ceremonia y los casó. Y luego dice, le dio la bendición. Génesis capítulo 1, verso 28. Y lo bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el hombre fue creado del polvo de la tierra, Adán, el varón. Dios tomó una costilla del hombre, por eso el hombre tiene un desperfecto en las costillas, que da testimonio de que Dios tomó de Adán una parte para hacer a la mujer. Y del mismo hombre hizo a la mujer, o sea que son lo mismo, nada más que femenino. Y luego Dios lo casó y lo hizo, por su palabra, una sola carne. Ese es el vínculo matrimonial. La palabra de Dios, el mandamiento de Dios y el poder de Dios te hizo uno de nuevo. Ya eran uno, ahora reforzado, doblemente uno. Y el vínculo de ese pacto, de ese compromiso, es de por vida. Dios aborrece el divorcio. Entonces ahí hemos visto claramente esa situación. Si nosotros vamos, y volvamos un cachito para la cronología, y vemos claramente en este gráfico ampliado, a la derecha en verde, ese acto de casarlo y toda esa ceremonia que Dios hizo ocurrió en el año cero, obviamente, de la humanidad, ¿no? De Adán y Eva. Y 4.276 años antes de la era cristiana. El matrimonio fue lo primero que Dios estableció, dio la orden de cómo debe seguir durante la multiplicación de los hombres en la tierra, el matrimonio y el casamiento, el vínculo, etc. Entonces, estamos hablando de 4.310 años antes del pacto de Jesús. En ese momento estamos, en este momento. Vamos a ir ahora a cómo ve Dios el matrimonio en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a declaraciones que el Espíritu Santo dejó en la Biblia, en la palabra de Dios, de las cosas que Dios va mencionando. 3.000 años después de la creación, 1.000 años antes de Cristo, tenemos esta declaración de Dios. Proverbios capítulo 2, versos 16 al 18. Dice, para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, que desampara el príncipe de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas van hacia los muertos. Lo más importante de este texto es, y se olvida del pacto de su Dios. O sea que 3.000 años después, Dios sigue hablando del pacto matrimonial, del vínculo y de todo lo que implica el matrimonio. Aquí en un caso de la desobediencia de la mujer, infidelidad. Pero veamos ahora donde habla de infidelidad del hombre, del varón. 3.700 años después de la creación, 500 años antes de Cristo, leemos en Malaquías capítulo 2, versos 13 y 14. Dice, y esta otra vez haré cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor, porque yo no miraré más el presente, para tomar ofrenda voluntaria de vuestra mano. Y diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto.
Así que Dios aquí habla de la deslealtad que hacían los sacerdotes siguiendo la ley de Moisés, pero no la ley que Moisés entregó, un decreto de Dios, sino que lo que hacían es tomar un decreto de Moisés. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo un decreto de Moisés? Porque luego Jesús lo dice en Mateo 19, que ese mandamiento se lo dio Moisés. Entonces, eso fue un decreto de Moisés que luego vamos a ver. Y los sacerdotes, sin causa, tomaban ese decreto de Moisés para cometer deslealtades, y ahí Dios se lo reprueba. Entonces, sin causa, no puede haber una separación de convivencia, y menos una separación para un nuevo matrimonio. No existe tal cosa en la voluntad de Dios. Ahora sucedieron cosas en el Antiguo Testamento, y vamos a ir mostrándolo, y vamos a ver algunos ejemplos de ellos, para que se entienda cómo fueron esas situaciones levemente y básicamente para una comprensión de la situación. Y la segunda situación que se da es la desobediencia del hombre, la introducción del reino de Satanás y un montón de cosas que influyen. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ir ahora. Entonces, lo que Dios le hizo recordar en estos dos casos es que el matrimonio es un pacto y que Dios aborrece el divorcio. Entonces, eso establece el pensamiento de Dios original en la creación y que Él no ha cambiado en eso, para nada. Polígamo prediluviano. Este es el primer caso de un hombre que no cumplió lo que Dios dijo ahí. ¿Pero por qué? Porque vino la desobediencia, entró el reino de Satanás en el mundo, la manipulación espiritual y la situación. Lo que voy a mencionar es del linaje de Caín, porque también está el linaje de Set. Este sería el linaje desobediente. Vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Lamec, quinta generación desde Caín, o sea que este hombre vivió aproximadamente entre 300 y 500 años de la vida de Adán. Y veamos qué dice el texto bíblico. Génesis capítulo 4, versos 17 al 19. Y salió Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y Enoc nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y tomó para sí Lamec dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. O sea que aquí vemos un hombre con dos matrimonios, que Dios no ordenó, obviamente. No crió dos mujeres para que Adán tenga dos matrimonios. Pero al multiplicarse había la opción. ¿Y qué hizo este hombre? Se apropió de esa opción. Ahora, ¿era legal, era legítima? Obviamente que no, porque Dios dejó claramente establecido un solo matrimonio. Pero la desobediencia lleva a esto. Aquí se menciona a un hombre llamado Enoc, pero este hombre es de la descendencia de Caín. Y el Enoc de la profecía bíblica, de lo que habla Judas en su epístola, y el profeta prediluviano no es este hombre, porque viene de la descendencia de Set. No hay que confundir ese nombre. El Enoc profeta del periodo prediluviano es de la descendencia de Set. Es otra persona. Entonces vemos aquí que este hombre tomó dos matrimonios tenía. El primer caso. Lo que sucede es que lo que vamos a ver ahora en la dispensación de la promesa es que el hombre podía tener dos matrimonios o podía tener concubina con el consentimiento de su matrimonio primario u original. Solamente si la esposa, y en conocimiento y consentimiento de la misma, podía tener. Ahora, ¿Dios fue el que autorizó eso? Dios no habla nada de eso. Pero eso sucedía. ¿Pero cómo sucedía? Con consentimiento, por lo menos, en el pueblo de Dios. Fuera del pueblo de Dios, usted sabe, siempre se hace cualquier cosa. Pero lo que da testimonio al pueblo de Dios es que había un consentimiento y lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a la dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa o el tiempo de la promesa abarca un periodo de 215 años. En ese periodo,
es el periodo que vivió Abraham, Isaac y Jacob en la tierra prometida. Dios hizo pactos allí con ellos y vamos a ir primeramente a ver los gráficos. Ahí tienes el gráfico ampliado. En el tercer caso de los pactos, que podemos ver a la derecha, el segundo en la derecha, en la columna de la derecha, dice, pacto de Dios con Abraham, su descendencia con el Mesías y con toda la humanidad. Luego tenemos a la izquierda, sigue el pacto de Dios con Isaac, que es el heredero de las promesas y de las leyes que Dios le dio a Abraham. Y luego vemos el tercer pacto, que es el pacto con Jacob, que es el heredero de todas las promesas de Abraham y las legislaciones que Dios le dio a Abraham. Ahora vamos a ver que en ese periodo de tiempo que abarca este periodo va desde el 2063 desde Adán hasta el periodo 2185 años en cuanto a pacto, desde Adán. En ese periodo es donde Dios establece legislaciones. Pero no vemos que trate nada que tenga que ver con el matrimonio y vemos cosas que suceden ahí. Vamos a mencionar algunos detalles desde allí. Desde que Abraham llega entonces a la tierra prometida y luego Jacob entra en Egipto, hay 215 años. Y en ese plazo se le llama la dispensación de la promesa. A ese periodo es en donde vamos a tratar algunos puntitos aquí que tienen que ver con este tema tan importante y tan trascendental, que es aquellas cosas que decimos, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué ahí había poligamia? ¿Y por qué esto? Primero vemos que nunca fue la voluntad de Dios eso, pero sucedía. O sea que hubo indulgencia. Después vamos a ver en el caso de la ley de Moisés, el tratado para Palestina, que ahí también hubo ley. Y vamos a ver algunos detalles ahí. Entonces, en la dispensación de la promesa, más de 2000 años desde Adán, unos 200 y casi 300 años después del diluvio, es cuando Abraham llega a Canaán y allí están en ese periodo de 215 años, suceden algunas cosas. Primero, Abraham, la esposa era Sarai, luego Sara. Cuando llegan a Canaán, ella no tenía hijos. Entonces, con el consentimiento y autorización de Sara, le dijo Sara a Abraham, llégate o toma por mujer a tu sierva Agar, a ver si tiene un hijo y ese hijo lo tomaré para mí, porque ya ves que Dios no me ha dado hijos. O sea, consentimiento, conocimiento y no había ningún secreto ni nada. Entonces Abraham se llegó por autorización de su mujer, Agar quedó embarazada, nació Ismael y entonces Sara tenía un hijo. Pero Dios cumplió la promesa que le había dicho a Abraham y luego nació Isaac de ella. Pero todo fue hecho, quiero decir, con consentimiento y no había secretos ni era nada oculto. Luego tenemos el caso de Isaac, el cual no vamos a mencionar, que respetó la monogamia plenamente. Él se casó con Rebeca, nada más. Luego viene Jacob, pero Jacob fue llevado a la poligamia fuera de su voluntad. Y a esto lo aclaro para aquellos que lo necesitan escuchar. Jacob se fue enviado por su padre a Padán Aram para casarse con la familia de Abraham. Cuando llegó allí, él escogió a Raquel y arregló con su suegro trabajar 7 años para casarse con Raquel. Cuando llegó el día, hicieron una fiesta. ¿Y qué hizo el suegro? Lo engañó. Le dio a la hermana más grande, porque él era la que seguía, Raquel era la más chica. Le dio a Lea, la hermana mayor. Lo engañó. Cuando llegó el otro día, se encontró que él recibió como esposa con quien él no se casó. Y el suegro le dijo, bueno, mira, trabaja 7 años más por esta que, bueno, porque acá no se da primero la más chica y después la más grande. Se da primero la más grande y después la más... Lo engañó, lo estafó. Entonces, Jacob tuvo 2 mujeres, poligamia, de entrada, no porque él quiso. Lo llevaron a eso, fuera de su voluntad. Su suegro le dio entonces a Raquel y las hermanas competían. 2 matrimonios. No quería eso, no fue su voluntad. Fue inducido a eso. Cuando Raquel vio que no tenía hijos y Lea sí, le dio la sierva de ella a Jacob para ver si tenía un hijo, porque ella no tenía hijos. Y bueno, la sierva tuvo hijos. Entonces, tercer matrimonio no voluntario.
llevado por la situación y circunstancias, las necesidades. Luego Lea dejó de dar hijos y le dijo a Jacob, llégate a mi sierva porque quiero tener más hijos, pero va a ser por medio de mi sierva porque no y Jacob fue obligado nuevamente. Uno diría que buena obligación, pero acá no pasa el tema por ahí, sino que no fue la voluntad de Jacob primaria. Esto fue llevado por lo que hizo el suegro y todo lo que se dio allí. Eso hay que entenderlo. Pero acá no había secreto, no había ocultamiento, sino consentimiento pleno de todas partes. ¿Se entiende esto? Bueno, espero que lo pueda comprender. Entonces acá no había ni divorcio, ni esto, ni lo otro, ni ninguna cosa esa. Se dio una situación que Jacob no quiso, fue llevado a esa situación. Por eso tenía poligamia, no porque quería ser polígamo. Luego vemos el caso de Esaú, el hermano de Jacob. ¿Por qué él practicó la poligamia? Por el hecho de que en su libertad hizo eso. Él, cuando llegó a los 40 años, tomó una mujer cananea. Cananea. No le preguntó nada al padre, él se casó y listo. Entonces Esaú vio que el padre Isaac le dijo a Jacob, no, vete allá a la familia de mis parientes y toma de allí, no tomes mujer de Canaán. Entonces Esaú dijo, no le agradan a mi padre las mujeres de Canaán. Y fue y tomó otra mujer, segundo matrimonio, de las hijas de Ismael, que era hijo de Abraham. Entonces tuvo 2 matrimonios, pero lo hizo por su voluntad. Él sí lo hizo voluntariamente a todo. Libremente podía escoger, escogió así hacer. Pero en ningún caso acá había secreto, no era una pareja por ahí escondida, para nada de eso. Acá era todo con consentimiento. ¿Se entiende esto? Bueno, esa era la situación. Entonces hay que tener en claro y entender cómo fueron las situaciones para no decir cualquier cosa, poner el punto poligamia y nada más. Jacob no quiso practicar la poligamia ni la eligió, lo obligaron. Esaú fue el único que libremente escogió. Isaac, que tenía la oportunidad, él solamente fue monógamo. ¿Se entiende? Y Abraham lo practicó por la necesidad de Sara, que ya creía que iba a ser estéril, pero al final tuvo a Isaac su hijo. Se adelantó y bueno, fue obligado, pero todo en consentimiento y a la luz pública, ¿eh? Entonces, entiéndase cómo son las cosas, no es alguien que destruyó su matrimonio, cosas secretas, no, nada, todo en público. Por eso es que Dios no condenó esto, Él no dice nada en su texto, pero no condenó esto, aunque no esté en su propósito, porque se dio así la circunstancia. Pasemos ahora a la dispensación de la ley de Moisés. Y aquí vamos a ver tema muy importante. Ahí tienes nuevamente el gráfico en pantalla, y puedes ver a la izquierda abajo, en violeta claro, allí se ve el pacto palestino. Este pacto, que introduce nuevas leyes en los pactos que Dios hizo con los hombres para manejar su gobierno y su plan, a Jacob, allí claramente, o sea, a los descendientes de Jacob, que son la nación de Israel, cuando se formó la nación, Dios la saca de Egipto, la lleva al monte Sinaí, le da el decálogo, los 10 mandamientos, y establece el tratado legislativo, la constitución del Estado de Israel. En esa legislación y en ese Estado, Dios entrega una ley, me corrijo, Moisés introduce una ley que claramente Jesús dice que Dios no la otorgó, sino Moisés, en donde autoriza el divorcio vincular, cosa que Dios no ordenó, porque estaría cambiando su palabra. ¿Se entiende eso? Y eso ocurre 2708 años desde Adán y 1608 años antes de Cristo. Y vamos a ver esa situación. Ahí, en ese tratado legislativo, Dios da legalmente una ley que permite practicar la poligamia. Sí, en la ley de Moisés, en el tratado legislativo, pero a una sola persona. ¿Quién? Al rey. Al que tiene el reinado de Israel cuando le toque, ese hombre solamente puede practicar la poligamia y no tener como Salomón, no. Pocas mujeres para dejar descendencia y asegurar la descendencia, porque el reinado es por herencia. Entonces tenía que haber varones que hereden el reino.
Entonces por eso Dios le permitió la poligamia, solo al rey. Y ahora, ¿por qué sucedía que había tantos polígamos en Israel? Veamos la ley. Una ley que allí dejó Moisés. Moisés como gobernador, como legislador, cuando sacó a Israel de Egipto y le dio el tratado legislativo de Dios, él incluyó una ley personal. Y esa ley personal, esa ley de él, el decreto de Moisés, es el divorcio vincular. Dios no le dio esta ley. Entonces, lo único legal que Dios hizo para la poligamia es de un solo hombre, el rey, nada más. Ahora, Moisés agrega esto fue de Moisés. Esto no se aplica en la iglesia, ni es aplicable hoy. ¿Está claro? Bueno, y segundo, que lo dio Moisés, no lo dio Dios a esto. Deuteronomio capítulo 24, verso 1 al 4 dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si después no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio y se la entregará en su mano y la despedirá. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro varón. Escuche bien, esta fue una concesión de Moisés, ¿eh? Esto no es una ley de Dios. Y si la aborrecida, si la aborrece el postrer varón y le escribiere carta de divorcio o de repudio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si se muriera el postrer varón que la tomó para sí por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue inmunda. Porque es abominación delante del Señor, y no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. O sea que esta ley la estableció Moisés. Un decreto de Moisés. Vemos primeramente que Dios no estableció la disolución del vínculo matrimonial. Moisés hizo esto. Esto fue una concesión de Moisés. Y vemos claramente allí que Moisés le dijo que le escriba una carta y claro, tenía legalmente un papel que demostraba que era libre, que podía casarse con quien quiera, en vida de su cónyuge, de su marido. Eso lo hizo Moisés. Y luego le dice que si esta mujer, este hombre que se divorció y le dio carta de divorcio, no puede volver a tomarla por mujer si queda viuda de otro marido o si es nuevamente repudiada. Todo esto lo hizo Moisés. Ahora le quiero decir algo. Dios hoy no establece nada de esto, porque esto fue algo escrito por Moisés. Y le quiero decir algo más. Hay enormes hombres de Dios hoy, profetas de Dios, y otros más, que tuvieron problemas matrimoniales, se separaron, vivieron una vida perdida, un tiempo, o algunos más. Pero luego, cuando se convirtieron al Señor, se arrepintieron ambos y reconciliaron su matrimonio, porque esta ley no se aplica, no tiene nada que ver con la voluntad de Dios en la iglesia. Resolvieron su vida y son grandes hombres de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque restaurar el matrimonio, como el matrimonio es un vínculo de por vida, la única manera es restaurarlo, y al convertirse y arreglar sus cuentas con Dios, restauró el matrimonio. Eso hoy se puede hacer, pero usted ve que Moisés lo prohibía. Entonces, ¿por qué? Porque era una ley de él, no de Dios. Téngalo muy, muy presente a esto. Es necesario entender esta parte. Después vamos a ingresar en lo que tiene que ver con el pacto que Jesús hizo con la iglesia y con la humanidad para salvación. Y ahí vamos a ver que todas estas cosas son aclaradas. Entonces, 1608 años antes de Cristo, Moisés dio una ley personal de él, un decreto de él como gobernador, como legislador, no entregada por Dios, que hoy causa problema y que muchos la leen para tergiversar la voluntad actual, pero cada uno dará cuenta a Dios de lo que dice. Esta ley no es aplicable, y en el tratado legislativo, en la ley de Moisés, Dios tampoco lo entregó para Israel. Fue una concesión dada
por Moisés. Vamos a ver a continuación algo que es muy importante, el gráfico que nos muestra el tiempo. Vamos a ingresar ahora en el tratado legislativo para la Iglesia de Jesús, la legislación del matrimonio, pacto, vínculo, divorcio y condición del estado de divorcio que deben tener los que corresponden a la Iglesia hoy. Ahí puedes ver en pantalla el gráfico, a la derecha abajo en verde, dice pacto de Dios con Jesús el Cristo, su descendencia por la fe, con el Evangelio y la legislación apostólica con su Iglesia fiel, con toda la humanidad. Este pacto fue hecho 4.310 años después de Adán. O sea que desde Adán, el pacto original del matrimonio, hasta el pacto del matrimonio que hizo Jesús, que es el mismo que Dios hizo con Adán, se vuelve a establecer en los pactos, en las legislaciones de los pactos, 4.310 años después de Adán, en el pacto del Mesías de Jesús. Eso es lo fundamental. Y la legislación apostólica comienza con los anuncios de Jesús y es ratificada por el apóstol Pablo a los gentiles y a todos los que creen en Jesús el Cristo. Entonces no tenemos que posicionar ahí. Estamos luego de la resurrección, aunque, obviamente, en vida Jesús dio las leyes y la ratificó con su muerte expiatoria y lo recontraconfirmó con la resurrección. Entonces pasemos directamente a tratar este tema. Doctrina bíblica del matrimonio y su contexto. Pacto, vínculo, divorcio y estado posterior del mismo. En el nuevo pacto de Jesús el Cristo, en la dispensación de la Iglesia. Vamos a ver aquí un par de detalles muy importantes. Jesús y las autoridades del judaísmo. Y aquí vamos a ver lo que dice Jesús sobre lo que Moisés dio. Note allí, antes de leerlo quiero mencionar, que Jesús no le dijo, Dios cuando entregó la ley por medio de Moisés, le dio un decreto a ustedes en el cual... No le dijo así, porque no fue Dios. Moisés decretó eso. Moisés legisló eso. Téngalo presente, veámoslo ahora. Jesús y las autoridades del judaísmo. Mateo capítulo 19, verso 1 al 12. Dice, y aconteció que acabando Jesús estas palabras, se pasó de Galilea y vino a los términos de Judea, pasado el Jordán. Y le siguió gran multitud y lo sanó allí. Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándolo y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Está hablando de la creación y del casamiento y todo el vínculo que Dios estableció en la dispensación de la inocencia con Adán y Eva. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Le dicen, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Si la voluntad de Dios era esa, ¿por qué hizo eso Moisés? Escuche lo que Jesús responde. Les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. ¿Quién le permitió eso? Moisés. No dice que Dios estableció la ley que mencioné anteriormente. Moisés. Por eso es incompatible con los hechos de Dios. ¿Ve? ¿Por qué contradice? Va a contradecir ahora la doctrina en la iglesia. Primeramente porque no fue la voluntad de Dios para el matrimonio. Y segundo porque es una ley de Moisés. Claro. Un decreto de Moisés como gobernador y legislador, pero no de Dios. Ahora, ¿qué hace Jesús? Sigue y establece toda la legislación que Dios creó en el huerto de Edén. ¿Y por qué establece Dios esa condición? Porque todo el poder de Dios a través de su Espíritu Santo está disponible a todo ser humano para que pueda vivir la vida que Dios demanda. No tiene excusa. Si tú no quieres cumplir lo que Dios manda para el estado del matrimonio y para el divorcio o posterior separación
y el estado de convivencia que debe tener la persona, no es porque no se puede, tú no quieres. Y tú no le pides a Dios poder y autoridad para hacerlo. Tú te justificas a ti mismo, bueno, no puedo, soy débil, bueno. Y pagarás el precio de una condenación eterna tú mismo. Porque Dios te va a decir, Jesús te va a decir, todo mi poder estaba disponible para que tú te salves y puedas vivir. No me lo pediste. ¿Qué dijo Jesús entonces? Llevó toda la condición a la situación del Edén, porque ese es el propósito y el plan de Dios, y lo estableció plenamente en la iglesia. ¿Qué dice? Y yo digo, verso 9, que cualquiera que repudiera a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, le quiero aclarar algo, esta palabra fornicación no va ahí. ¿Sabe por qué? Si estamos hablando del matrimonio, esa palabra es totalmente incorrecta. Le voy a mostrar después cómo en una versión bíblica, cuando termine esto, en una versión católica, dice la palabra correcta. Esa palabra no va ahí. ¿Por qué? Porque se habla de fornicación, escúcheme bien, en las relaciones sexuales prematrimoniales, no hay matrimonio, para definir que las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer no son dentro del acto de un matrimonio, se le llama fornicación a ese acto porque es fuera del matrimonio y sin matrimonio. Entonces, para definir una cosa de otra, se dice fornicación. ¿Y cómo va a estar la palabra fornicación ahí si están hablando del matrimonio? Está mal. Pero en una versión católica lo pusieron correctamente. Después se lo mostraré al final. Entonces, eso no se puede tomar así como está escrito. Reitero, y yo digo que cualquiera que repudiera a su mujer, si no fuere por causa de adulterio, es la palabra que tiene que ir ahí. En la versión católica esa sí lo tiene. En las evangélicas, increíblemente no, pero no voy a explicar eso. Y si se casare con otra, adultera. Dice, o sea, que aunque se separen porque hubo infidelidad de una parte, cualquiera de los dos que se case nuevamente comete adulterio. Escúchenlo. Y si se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. En ambos casos, ¿por qué? Porque hay que respetar el vínculo matrimonial que es de por vida. Son una sola carne, no puede entrar nadie más allí. Y lo único que disuelve ese vínculo es la muerte física del cónyuge. No sea que muera alguno por ahí y uno diga, bueno, estoy libre. No, el cónyuge es el que tiene que morir. Sigue diciendo, entonces, los discípulos querían más, querían saber más. Le dicen sus discípulos, si así es el negocio del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Qué es esto? Si yo me caso, el vínculo que Dios establece de por vida, esta es una mala mujer y me trata mal, me tengo que separar para poder salvarme y vivir en paz para con Dios. No me conviene casarme entonces. ¿Qué le dice Jesús? Escuchen atención. Verso 11. Entonces él le dijo, no todos son capaces de este negocio, sino aquellos a quienes es dado. A poco les dado esto, pero lo hacen para testimonio de Dios. Porque hay castrados que nacieron así del vientre de su madre, es decir, hombres que nacen imposibilitados sexualmente. No necesitan mujer. Sigue. Y hay castrados que son hechos por los hombres, es decir, son imposibilitados sexualmente por acción humana de los hombres. Ese es el segundo caso, no hay relaciones sexuales. Sigue. Y hay castrados que se castraron a sí mismos por causa del reino de los cielos. El que pueda tomar esto, tómelo. Es decir, hay quienes se niegan a tener relaciones sexuales porque tener relaciones sexuales con quien no es su cónyuge es adulterio matrimonial y condenación. Entonces, ¿qué se hace? Se hace eunuco a sí mismo. ¿Y qué dijo Jesús? El que pueda tomar esto, tómelo. Esa es la condición. Entonces, ¿lo definió o no lo definió Jesús? El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer de por vida, indisoluble en la vida de ambos, que solamente lo puede disolver la muerte física. Ahora, si no pueden vivir, no pueden convivir por el motivo que sea, aún por infidelidad matrimonial o por cualquier otra situación, sí, se pueden separar para poder vivir en paz y para que cada uno
pueda tener descanso de una relación que no va. Pero no puede haber nuevo matrimonio, ni nueva pareja, ni concubinato, ni nada. Porque adultera el pacto que Dios estableció, eso es adulterio y es pena de condenación eterna. ¿Se entendió? Bueno, disfrútelo entonces. Vamos ahora a ver si el apóstol Pablo seguía lo que Jesús dijo o no. Porque esto se estableció para la iglesia. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no podía cambiar nada de lo que Jesús dijo, tenía que respetar a rajatabla todo lo que Jesús dijo. Y él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo escogió, lo llamó, y pagó con su vida la legislación que él predicó, hasta la sangre. Vamos a ver un segundo ejemplo, antes de entrar en lo de Pablo, Jesús y sus discípulos. Marcos capítulo 10, versos 10 y 12. Dice, y en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Los discípulos no quedaron conformes. ¿Cómo es esto? Yo sé que yo tengo un pacto matrimonial, yo ya me casé, o sea que hasta que no muere mi cónyuge, si tengo problema no la puedo, y si la despido me tengo... Bueno, vamos a preguntar de nuevo, no quedó claro. Y les dice, cualquiera que repudie a su mujer, se separe, no importa cuál fuese la situación, y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Ese es el efecto de separarse, de convivencia, no vivir juntos y tomar otra mujer, en el caso del hombre. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ambos están en la misma situación. Se pueden separar, se pueden divorciar, pueden evitar la convivencia, pero no se pueden volver a casar. No pueden tener concubinato de ningún modo, ni juntarse ni nada, porque eso es adulterio matrimonial, violación del vínculo del pacto de una sola carne que Dios estableció de por vida. Vamos a ver si Pablo realmente predicó lo mismo o no. El apóstol Pablo a las iglesias gentiles, o sea, a nosotros. Romanos capítulo 7, versos 2 y 3. Dice, porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. ¿Qué ley? La ley del matrimonio. Mas muerto el marido, ella es libre de la ley del marido. Tiene que haber muerte del cónyuge, de uno o del otro. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón, lo que Jesús dijo. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, del marido, del matrimonio, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. O sea, tiene que morir el cónyuge, no hay otra. Eso es lo que enseñó. Si alguien te dice otra cosa, te está mintiendo, estafando y tergiversando la voluntad de Dios en el matrimonio, y bueno, cada uno dará cuenta de sus palabras y de sus hechos. Yo le estoy leyendo el texto bíblico, la legislación de Dios. Eso estoy haciendo. Veamos segundo y tercer ejemplo, para ver si por ahí fue un caso donde Pablo tenía un día malo y bueno, por ahí en otro día mejoró. El apóstol Pablo a los gentiles, nosotros. Primero a los Corintios capítulo 7, versos 10 y 11 dice, mas a los que están juntos en matrimonio denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte de su marido, y si se apartare, o sea, se separare e hiciere convivencia separada, que se quede sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. O sea, claramente, que si se separan, por el motivo que sea, la única manera de vivir como Dios quiere es volver a estar nuevamente juntos y restaurar el matrimonio. Haya pasado lo que haya pasado en ese tiempo de separación. El matrimonio se puede restaurar. Y se lo vuelvo a decir, conozco casos que sucedieron cosas, se separaron, pero cuando volvieron a la iglesia, se arrepintieron, restauraron su matrimonio. Por eso es que no se aplica lo de Moisés, porque Moisés dijo después, no, ya no hay más, no, eso lo dijo Moisés. Dios dice que sí se pueden restaurar.
Por eso le digo, aquello era de Moisés. No se deje engañar por el que le lee eso. Reitero entonces, 1 Corintios capítulo 7, versos 10 y 11. Dice, mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio, no yo sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Y si se apartare, que se quede sin casar, no se puede casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. O sea, él no podía enseñar cosa contraria a la ley, a lo que Jesús dijo y a lo que Dios estableció desde la creación misma, desde el huerto del Edén. Veamos a ver si esto alcanza. Esta es la tercera vez que va a hablar lo mismo. El apóstol Pablo a las iglesias gentiles, nosotros, 1 Corintios capítulo 7, verso 39. Dice, la mujer casada está atada a la ley. ¿Qué ley? La ley del matrimonio y el vínculo matrimonial. Mientras vive su marido. Mas si su marido muriere, libre es. Cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, que la muerte del cónyuge solo te da la posibilidad de que tú te vuelvas a casar. Dijo lo mismo que Jesús. Exactamente lo mismo. Entonces, vamos a entrar brevemente en un caso que tiene que ver con algunos problemitas que se daban en el contexto de la iglesia. Vamos a ver eso. Entonces, quiero demostrar brevemente, una vez más, la cronología y mencionar aquello que el apóstol Pablo dijo de los problemas del matrimonio en 1 Corintios, para cerrar este estudio, que es más claro no puede ser el texto bíblico. Más claro no puede ser. Entonces, el pacto que Dios estableció para la iglesia fue a través de Jesucristo, con su muerte en la cruz y resurrección. Estableció la legislación del matrimonio, que ¿en qué consiste el matrimonio? Un pacto entre un hombre y una mujer, que delante de Dios van a un registro civil y hacen legal un compromiso de por vida. El registro civil es el lugar de esto, ante un juez de paz, en el cual se certifica testimonialmente en la comunidad y en la sociedad, y se establece legalmente un matrimonio con documentación. Este matrimonio, sea cual fuese la ideología, para Dios ese matrimonio es válido, ya sea que esté en el mundo, sin Dios, sin nada, no crea en nada, afuera de él, Dios lo toma en cuenta para el día del juicio. Y el que se casa en la iglesia es exactamente lo mismo. Es un matrimonio, un pacto, Dios lo establece por su palabra, un vínculo de una sola carne de por vida. Ese pacto es el que Dios va a tomar y esa legislación para juzgarte en el día del juicio. Entonces, ¿qué opción te da Dios si tú no puedes vivir con esa persona? Bueno, quiero indicarte en el gráfico nuevamente que 4.310 años después de Adán, Dios estableció lo que había establecido en el Edén, en el estado de inocencia, primariamente. Y esto lo estableció en el periodo de la iglesia, porque la iglesia tiene todo el poder de Dios disponible para vivir la vida que Dios quiere. No tiene excusa. El que no quiere, no vive porque no quiere, no porque no se puede. Decir no se puede es mentira, porque todo el poder de Dios está disponible para que así sea. Y estableció en esa legislación que sí, puede haber divorcio de convivencia, pero no hay divorcio que disuelva el vínculo matrimonial. Solamente es disuelto el vínculo matrimonial por la muerte física del cónyuge, nada más. Entonces, se puede haber divorcio de convivencia, cada uno solo para vivir en paz, pero no hay concubinato, no hay juntado, no hay absolutamente nada, porque eso es adulterio al pacto matrimonial establecido delante de Dios, que Dios ordenó. Ya lo sea que lo hayas hecho de secular en el registro civil o lo hayas hecho como cristiano en el registro civil. Para Dios es exactamente lo mismo. Ahora, en el caso de la iglesia puede haber problemas, y entonces sobre ese tema vamos a hablar algunas cositas para cerrar este programa. Muy clara la legislación. Si alguien te dice otra cosa,
te he leído la legislación, todo lo he presentado textualmente con la palabra de Dios. Nadie puede entender otra cosa salvo que te quieras llevar al infierno con él. Tú decides por ti mismo. Vamos a ver lo que Pablo dijo sobre algunas situaciones del matrimonio. Primero a los Corintios capítulo 7, versos 10 al 16. Mas a los que están juntos en matrimonio denuncio, no yo sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Obvio, si Dios no quiere, Dios aborrece el divorcio. Bueno, Pablo no podía decir otra cosa. Y después dice, pero, y si se apartare, fuese el caso que se apartase, no convivan, que se quede sin casar. ¿Y por qué? Porque no puede volver a casarse en vida de su cónyuge. Dice, o reconcíliese con su marido y que el marido no despida a su mujer. No conviene el divorcio de convivencia, a nadie. Pero si no se puede, bueno, es lo que queda. Y cuando tiene que haber divorcio de convivencia, tendrán que ser eunuco ambos. ¿Está claro? Ese es el mandamiento de Dios. Sigue. Y la mujer que tiene marido incrédulo, que se puede dar un caso, y él consciente para habitar con ella, no lo deje. Y claro, si Dios no quiere que haya separación, Dios no quiere que haya divorcio, aunque sea uno cristiano y el otro no, pero si pueden vivir en paz y se respetan mutuamente. Sigue, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer fiel, y la mujer incrédula en el marido fiel. De otra manera, ciertamente vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Pero si el incrédulo se aparta, si fuese un caso que usted es creyente y la otra persona no quiere vivir o le hace la vida imposible porque no quiere vivir la vida cristiana, ¿qué dice? Pero si el incrédulo se aparta, apártese. Que el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes, a paz nos llamó Dios. Pero esa separación de convivencia no significa que usted es libre para casarse con quien quiera. No, lo he mencionado claramente, que después de la muerte del cónyuge, el que vive, el que queda libre para volver a casarse si así lo desea. Verso 16, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Por qué? ¿De dónde sabes, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿Sabes tú si se va a salvar? ¿Y de dónde sabes, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Por eso vienen los problemas y puede haber problemas de convivencia, porque por esa persona no se va a salvar. Pero tú vive en santidad, en justicia y en verdad y respeta el pacto matrimonial para salvarte. Y Dios te va a capacitar en poder para que lo puedas vivir. Voy a compartir para cerrar el programa algo muy importante. Tengo información de la versión católica Nácar Colunga y Torres Amat, otra edición bíblica del año 1825. Mire qué cosa increíble. Vamos a ir ahí lo estás viendo. Estos son fotografías tomadas de la Biblia, abriendo hoja a hoja, sacándole la foto y aquí está. De esa versión de Torres Amat de 1825. Biblia católica. ¿Qué dice? Mire lo que dice la Biblia católica allí. En el verso marcado, esto es de Mateo 19:9, dice así. Así pues os declaro que cualquiera que despidiere a su mujer, si no en caso de adulterio, y aún en este caso, y se casase con otra, este tal comete adulterio. Y que quien se casare con la divorciada, también lo comete. Es decir, si hubo infidelidad que lleva al adulterio matrimonial, y se separan de convivencia, claramente, de todas maneras no pueden ninguno de los dos tener nuevo casamiento ni tener concubinato, nada, porque eso es adulterio matrimonial. Lo único de este texto es que tiene la palabra correcta que yo le mencioné al principio, que no dice fornicación, porque la fornicación es prematrimonial, sin matrimonio. Adulterio es lo que tenía que ir, como aquí está en esta versión católica. Sigamos viendo ahora lo que el Señor habló en Marcos, en esta versión católica. Tenemos marcado primero en el verso 2, Marcos 10:2 dice: vinieron entonces a él unos fariseos y le preguntaban por tentarle si es lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Y qué vemos que dice en el verso 11 y 12? Y él les dijo, y él les inculcó: cualquiera que desechare a su mujer y tomare otra,
comete adulterio contra ella, contra el matrimonio que establecieron. Y si la mujer se aparta de su marido y se casa con otra, es adúltera. O sea que no pueden nadie volver a tener pareja, ni concubinato, ni nada. Claramente. Y en la Biblia católica es esto. Vamos a seguir viendo en la Biblia católica. Quiero mencionar lo que leemos ahí que dijo el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 7, versos 2 y 3. Así es que una mujer casada está ligada por la ley del matrimonio al marido, mientras éste vive. El vínculo es de por vida. Mas en muriendo su marido queda libre de la ley que la liga al marido, por cuya razón será tenida por adúltera si viviendo su marido se juntare con otro hombre. Pero si el marido muere, queda libre del vínculo y puede casarse con otro sin ser adúltera y viceversa, en ambos casos. Más claro imposible, más claro imposible. Y vamos a ver el último ejemplo de estos, para cerrar este programa. Tenemos lo de Nácar Colunga, pero lo mismo. Dice así en Primera los Corintios 7, 10 y 11. Tengo un ejemplo más todavía después de este. Dice así: pero a las personas casadas mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Que si se separa por justa causa, por una causa justa, no pase a otra nupcia, no se puede pasar a otro matrimonio igual, no se puede volver a concubinato ni casarse de nuevo. O bien reconcíliese con su marido. Ni tampoco el marido repudie a su mujer, o sea que sigue el mismo. Pablo dijo lo mismo que Jesús, no hay ningún cambio de nada, no podía haberlo tampoco, porque si no Pablo hubiese negado a Jesús. Y ahora sí veamos el último ejemplo. Primero los Corintios 7:39 dice: la mujer está ligada a la ley del matrimonio mientras que vive su marido. Pero si su marido fallece, queda libre. Cásese con quien quiera, con tal que sea según el Señor. Es decir, sigue el mismo ejemplo. En vida del cónyuge, ninguno puede volver a casarse si se separan de convivencia. Y si no, restauren su vida delante de Dios y restauren su matrimonio delante de Dios. Eso es lo único. Caso contrario, hasta la muerte del cónyuge nadie puede tener ni concubinato, ni juntado, ni ninguna cosa. Porque Dios te juzgará esos actos como adulterio matrimonial. Hasta aquí llegamos. Dios bendiga a todos. Fortalezca, capacite. Y si usted está en una situación de divorcio de convivencia, Dios tiene todo el poder para que puedas vivir como corresponde. Puedes pedírselo y Él te lo dará. Dios bendiga a todos y hasta el próximo estudio. Hasta entonces.